noches, mi nombre es Eugenia Dalibón y quisiera compartir con ustedes mis experiencias de investigación en el exterior. Yo soy profesora de física, hice la licenciatura en Ciencias Aplicadas en la UTN, en la Facultad Regional Concepción del Uruguay, y hice la tesina de la licenciatura en el grupo de Ingeniería de Superficies. Allí comenzó mi vinculación con el grupo de Ingeniería de Superficies. A continuación hice el doctorado con una beca de la agencia y de la UTN, y también en la Facultad Regional Concepción del Uruguay hice la parte de la tesis y la parte de las materias en el Instituto Sábato en Buenos Aires, en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Buenos Aires. En el transcurso del doctorado tuve la posibilidad de conocer diferentes países. Yo comencé el doctorado en el 2009 y en el 2010 fue mi primer viaje a Alemania, al ISIF, un instituto de modificación superficial. En ese momento tenía mucho miedo, tengo un inglés bastante limitado, así que en ese momento era aún más limitado. Pero fue una experiencia inolvidable donde pude conocer distintos equipos, conocer cómo funcionan los laboratorios. Y desde el 2010, los siguientes años he podido ir casi todos y he tenido distintas experiencias e intercambios. En el 2012 fui a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Wels en Austria. En el 2013 fui a Alemania, a la Universidad de Saarland en Saarbrücken. En el 2014, a través de un proyecto que se llamaba Suma 2, que era como una red donde se incluían distintos intercambios de estudiantes y de investigadores. Yo me doctoré en el 2014 y ahí fui 5 meses, en donde estuve en la Universidad de Saarland en Alemania y también estuve en Linköping en Suecia durante un mes, en la Universidad de Linköping. Por el mismo proyecto, en el 2016 estuve en Nancy, en el Instituto Lamuir, en Francia, y después estuve en el 2018 en la UPC de Barcelona, en España, y en el 2018 también estuve nuevamente en Alemania, en la Universidad de Saarland, por el mismo proyecto. Y en el 2019 estuve otra vez en la Universidad de Saarland. Es decir, que he tenido la posibilidad de conocer distintos países, distintos institutos y distintas universidades. En todos los casos, a veces llevaba muestras que nosotros trabajamos en tratamientos superficiales asistidos por plasma, y específicamente también yo trabajo en recubrimientos de carbono amorfo que se llaman Diamond Like Carbon, simil diamante sería. Y esas muestras recubiertas yo las llevaba para caracterizar, es decir, que me permitían utilizar distintos equipos para poder caracterizar o hacer ensayos en las diferentes muestras. También a veces participaba de tareas o actividades que ellos tenían, es decir, con muestras de los laboratorios. Entonces, pero en general siempre han estado las puertas abiertas para usar los equipamientos, nos daban capacitaciones rápidas, es decir, nos enseñaban a usar el equipo, te enseñan a usar el equipo e inmediatamente podés utilizarlo con tus muestras o con algunas muestras de algún trabajo en cooperación. Recuerdo algunas experiencias en cada lugar, tengo recuerdos diferentes. Una experiencia muy particular fue en Linköping. El tema que ellos trabajan es un poco distinto, era un poco distinto a lo que nosotros trabajamos. Entonces yo tenía una estadía de un mes. Entonces en un mes aprendí a hacer láminas TEM, que son unas láminas muy, muy finitas que tienen los electrones. TEM sería una especie de microscopio, es decir, es un tipo de microscopio, el microscopio de transmisión, en donde se tienen que fabricar muestras muy finitas para que los electrones puedan atravesarlos. Ahí se obtienen distintos diagramas o imágenes y a través de la imagen se puede sacar información de cómo están, digamos, de los defectos que puede tener el material, de cómo están acomodados los átomos. Es información muy interesante y de mucha utilidad. Pero bueno, en ese mes aprendí algo que era completamente nuevo,
Entonces, siempre recuerdo esa experiencia. Después también en Nancy tuve una experiencia, ellos tenían un tribómetro y un microscopio confocal, no tienen tanta experiencia en tribología, entonces yo con 2 estudiantes más nos pusimos a hacer experimentos y utilizar el confocal y analizar los resultados. Entonces estas experiencias, además de tener lo bueno de poder utilizar y conocer distintos equipos, conocemos el funcionamiento, cómo trabajan en otro país, la cultura, cómo se relacionan, cómo nos vinculamos, cómo son las jerarquías y las relaciones humanas en los distintos establecimientos, y a su vez la posibilidad de intercambiar ideas y discutir resultados con distintos investigadores. También a mí me dio mucha alegría poder hablar e intercambiar ideas con personas de las cuales yo había visto solamente su apellido escrito en los papers, entonces eso es algo que recuerdo y que me alegra mucho haber tenido la posibilidad. Lo que quiero compartir y transmitir, que las experiencias de los viajes y de los intercambios son inolvidables, que siempre uno saca algo, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Esos intercambios de ideas que yo les decía, con la discusión de los resultados, nos permitió a nosotros, bueno, lograr una publicación en conjunto. Entonces, desde lo académico es muy fructífera una experiencia, un intercambio en el exterior, y desde lo personal también es sumamente importante conocer cómo viven en otro país, qué cultura tienen, cómo se vinculan y también qué, digamos, fortalezas y debilidades también existen en otros lugares. Así que tuve una gran posibilidad de conocer distintos lugares. No tengo nada más que palabras de agradecimiento a la universidad pública que permitió que me formara, al grupo que me abrió las puertas y que permitió que pudiera conocer el mundo de la investigación y participar en investigación, y a la directora del grupo, la doctora Sonia Brull, que me ha dado las distintas posibilidades y oportunidades de viajar al exterior. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y presionen la campanita para ser los primeros en enterarse de los nuevos contenidos de nuestro canal. Muchas gracias.